La trama del libro es la suma de eventos que queremos contar. El tema es cómo contarlo. Nos pasó algo, vimos algo, tenemos una idea, desarrollamos una historia en la mente. El tema es cómo armar esa trama para contar eso. El primer tema es cómo conquistar de entrada al lector para obligarlo a seguir leyendo. Esa es la clave del empezar. Cuando alguien lee 3 páginas de un libro, ¿va a seguir leyendo o va a decir esto? Pues bueno, voy a leer una página más a ver qué pasa? O termina cerrando el libro. Entonces, en eso tenemos que atrapar, obligar al lector, encadenar al lector para que no suelte el libro. Y ese es el primer objetivo de comenzar la trama del libro. ¿Cómo se hace eso? Con intriga, con preguntas, con un montón de cosas, de enganchar al lector sentimental, mentalmente, para que abrirle, eso se estudia mucho en PNL, abrirle las preguntas en la cabeza para que el lector quiera esas respuestas. Es decir, empezar a poner algunas intrigas al comienzo del libro para que el lector quiera saber más de eso. El tema de la trama es un poco el entretejido de los personajes. Es el entretejido entre los personajes y el relator. Entonces hay que buscar que el lector se vaya enamorando de los personajes y del relator en sí mismo. Vamos a dar algunos tips sobre eso, de cómo elegir una buena trama. Primero yo lo que digo es escribir 5 temas que nos apasione. Hacer una lista de 5 temas, que puede ser un resumen pequeño, 10 renglones de cada tema, de hechos, de acontecimientos que le gustaría incluir en ese libro, para poder analizarlos, para ver si puedo sacar de esos 5 temas un libro. El segundo punto es, una vez que sé más o menos cuáles son esos 5 temas, pienso a analizar si lo que voy a escribir va a ser algo placentero, si va a provocar reflexión, si va a ser algo de autoayuda, si va a tener una conclusión particular, si es para educar al público. Es decir, encontrarle una meta a ese libro que voy a escribir para que la trama y los acontecimientos vayan para ese lado. Si no tengo muy claro cuál es el objetivo de la historia, no sé para dónde llevarla. Entonces, ¿qué es lo que quiero agregarle a esa historia? ¿Cómo la quiero armar? Después, lo que yo recomiendo mucho es buscar, una vez que tengo esos 5 temas dando vuelta y con historias medianamente armadas, buscar en Amazon, que sabemos que es la biblioteca más grande del mundo, temas relacionados a esos 5 temas. ¿Por qué? Porque si ya es un tema, alguno de esos 5 es un tema muy conocido, que hay gente que escribió miles de libros, tengo que ver si lo que voy a contar, lo voy a contar desde un punto de vista diferente de todo lo que escribieron, o si no lo descarto. Es decir, si no quiero ser uno más hablando de un tema, o lo cuento desde un punto de vista diferente, o lo saco de la lista. Cuando un tema está muy repetitivo en Amazon, que ya lo escribió todo el mundo, esa puede ser las dos variantes. O lo saco o le doy un giro que nadie le dio hasta ahora. Es decir, hay que mantenerse alejado de los tópicos que están desgastados, que no entrar a competir con cientos de escritores que escribieron lo mismo. Acá viene otro tema. Una vez que pude descartar algunos, supongamos que de los 5 me queden 3, escribir una especie de esqueleto de los primeros, de esos 3 temas. Entonces voy a ver, escribir un esqueleto quiere decir escribir 15, 20 renglones, una página máximo. ¿Pero por qué? Porque de esa página voy a ver
si la información que tengo me va a servir para completar un libro de 100 páginas, por lo menos. Si no tengo mucha información, voy a empezar a dejar algunos temas de lado, pero no tirarlos. Esos temas me pueden servir para completar o para anexar como tema secundario en el libro que estoy escribiendo. Pero si no tengo mucho como para llenar un libro, tampoco me conviene avanzar y después terminar escribiendo un cuento. Si quiero escribir un cuento es diferente, es mucho más rápido. No necesito tanta información. Un cuento puede tener 10 páginas, 8, 15. Es diferente a pensar en un argumento, una trama de un libro completo. Esto se hace porque si alguien decide por un tema y después se pone a escribir y se da cuenta que después de escribir 30 páginas no tiene más nada, digamos que no perdió 30 páginas, pero podía haber avanzado en otras cosas. Ese tema que uno tiene que le gusta, lo puede agregar como tema secundario en el libro principal. Una vez que descarté 4 de los 5 y me quedé con el tema principal, que sé que la trama de mi libro va a ser esa, vuelvo a Amazon. Ya me di cuenta antes cuando estuve en Amazon que del libro o de la trama que yo quiero escribir hay poca gente que escribió. O voy a escribir una trama diferente a lo que escribieron los demás. ¿Qué hago en Amazon? Empezar a buscar libros con una trama parecida. No para copiarlos, fundamentalmente, sino para ver qué dicen los lectores de ese libro. Pero buscar los lectores que están en contra, los lectores que opinaron en contra de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ahí me voy a dar cuenta lo que quieren leer los lectores. Y voy a poder hacer un libro diferente al que está escrito. Es decir, si a alguien no le gustó algo de un libro, dice, no, lo que pasa es que el libro está bueno, pero me le faltó tal cosa. O pudieron haber un final diferente, o pudieron haber hecho esto. Todo eso me va a servir para poder agregar a mi trama lo que el lector está buscando y saber por dónde va el lector. También ver algunas cosas que por supuesto que van a alabar del libro, que está bueno en esto, está bueno. Eso es con lo que los lectores de ese libro, de esos libros, dicen de ese libro, voy a poder organizar mi camino para que mi trama vaya. Porque sé lo que el público está buscando. El sexto punto es, una vez que tengo todo eso, quiero saber a qué público voy a apuntar. Puedo ir al público juvenil, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¿Para dónde va a ir la trama de mi libro? Entonces, definir el argumento, es decir, la trama fundamental, y definir el público, puedo después definir el género. ¿Qué quiere decir? Puede ser una novela, puede ser una serie de cuentos, puede ser poesía, puede ser un montón de cosas que uno quiera armar, pero ya sé de qué va a tratar y a dónde voy a ir con eso. Entonces puedo elegir después de eso. Mucha gente lo hace al revés, es decir, quiero escribir una novela. No, primero fíjate de qué vas a escribir, a ver si da para una novela o da para una serie de cuentos que muchas veces yo digo, hagan muchos cuentos seguidos, 10 cuentos, con los mismos protagonistas, terminan siendo una novela. Muchos libros, la vez pasada dijimos, El Quijote es una serie de cuentos hilvanados con un mismo protagonista. Entonces, hay libros que se pueden transformar en novela, transformando la serie de cuentos en protagonistas parecidos y que terminen en un cierre para que una todos los cuentos. Pero una vez que pude determinar por dónde voy, puedo saber cuál es el género del libro que quiero seguir, que quiero avanzar.